La enseñanza de hoy, les dije que iba a ser la secuencia del miércoles pasado, que es que la oportunidad puede estar en medio de la crisis. Y habíamos leído Hebreos 11 del 29 al 34, que es donde se veía en varias maneras de cómo el Señor les ayudaba cuando Él daba su palabra o en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, lo sacaba adelante. Entonces, como uno podía estar confiado en que si uno tiene fe en el Señor, que la fe es la que tenemos que activar, la fe es la que tenemos que ir ejercitando, porque lastimosamente no es algo que solo nos viene, no, sino que a veces tenemos que creer a lo que no vemos, porque esa es la fe, traer de lo intangible a lo tangible, creer lo que yo espero ver en lo natural, lo traigo del espíritu sobrenatural a nuestra vida. Esa es la fe, así es que vivimos por fe, esa es la fe, creer lo que no vemos ahorita, creyendo que ya es hecho. Amén. Entonces hablábamos, eran tres, y yo hablé el miércoles de cómo se fortalecía la fe. Ahora vamos a ver que es fortalecer nuestras relaciones familiares. Y aquí también es un área bien difícil para todos, porque la familia es la primera que se entera, o es la primera que le mete el cuchillo muchas veces atrás, ¿verdad? Cancelamos en el nombre de Yeshua Mashiach que esas sean las familias de MSHP. Pero uno también tiene que estar sabedor y uno también tiene que estar pendiente de lo que uno puede pasar para no caer en ese error de criticar a su mismo hermano de sangre, a criticar a su mismo padre, a su misma madre por una crisis, porque sabemos que las crisis pasan, pero el amor va a perdurar. Ahora, algo que me ponía el Señor, que yo estaba analizando, como yo les decía el miércoles, que a veces es difícil con la familia, porque existe entre los padres, la familia se compone con papá, mamá, así empieza una familia, como sea, papá y mamá, y vienen los hijos. Entonces el lazo que une a los hijos, perdón, el lazo que une a los padres son los hijos. Pero esa es la familia. Ahora, es fácil a veces decir, bueno, pero si me separo, me divorcio, ay no, sí. Los hijos me unen a él nada más, de ahí nada más. El Señor creo que nunca dijo eso en su palabra, que el esposo no era parte de su familia, o que su esposa no era parte de su familia. O sea, tenemos que saber que la familia está compuesta por dos personas que comenzaron y traen a sus hijos, que son la herencia de ellos. ¿Es difícil fortalecer las relaciones familiares? Es difícil, pero a veces uno tiene que estar consciente y aportando lo que uno puede hacer para que todo lo demás pueda fluir. Ninguna familia que usted conoce es perfecta. Ninguna, absolutamente. Decimos, les decía yo, al cerrar la puerta de una casa usted ve a la gente sonriendo, pero ya en la intimidad, por eso se llama intimidad, porque nadie más está ahí en la casa más que ustedes, más que nosotros. Y solo nosotros sabemos lo difícil que puede convertirse a veces una relación familiar. Ahora está el núcleo familiar y también siempre va a estar la familia. Aquí, por ejemplo, nosotros, por decirle, mi hermano ha conformado su familia con Sara y con otros niños.
Pero aparte de ellos, o sea, ahorita ese es el núcleo de ellos, pero fuera de ellos, pues están mis papás, estamos nosotras como hermanas, están los papás de Sara, los hermanos de Sara, ¿me entienden? Entonces, estar en esa coinonía es difícil. Imposible no es, pero cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cometemos un grave error cuando una familia entra en crisis y entonces nosotros agarramos como que es bailón. Le hacemos así a la familia, no quiero. Los alejamos mejor, más lejos mejor. Pues depende de la crisis que sea, de eso estamos claros. Pero entonces es cuando ahí se puede dividir la familia. Y ahí quizás es cuando la familia necesita estar más cerca, en una crisis. Porque uno sabe que no está solo, porque uno sabe que a pesar de lo que sea que pase, su familia va a estar ahí para usted. Tanto su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus padres, todos van a estar ahí. Si usted no lo ha hecho, lo tiene que comenzar a hacer. Y lo tiene que comenzar a ejercitar esas relaciones familiares. A uno, como les digo, nos puede costar más que a otros. Entonces, cuando veíamos el capítulo de Hebreos, veíamos que las promesas de fe que la gente vivía para su propia vida eran promesas que tenían que ver con su familia. Porque leímos el miércoles que Rahab la ramera se salvó ella y su familia. Moisés, como ya les he dicho en una enseñanza anterior, la mamá de Moisés lo puso en la canasta para salvar a su hijo, porque sabía que si ella se quedaba con él, iba a morir. Eso era sí o sí. Y como el Señor tuvo el cuidado, les decía yo, de mantener la canasta, que no le entrara agua, que Moisés no agarrara insolación, o sea, hay tantas cosas, tantos factores que hay, que Moisés pudo haber sido devorado en medio del río, o se dio vuelta a la canasta, lo que sea. Pero el Señor cumplió lo que iba a hacer en la vida de Moisés, a pesar de la adversidad que él pasó desde que nació. Y así hay otros ejemplos, donde vemos que en momentos de crisis la unidad familiar se convierte en un elemento bien importante para que la fe pueda fluir de una manera sobrenatural y poderosa. Pero claro que si nosotros permitimos que este se quebrante, vamos a quedar debilitados. O sea, si nosotros permitimos que la familia, en vez de unirse, se separe, entonces uno queda más débil. Pues ahora en estos tiempos, yo creo que esa palabra de mis tiempos existe desde los bisabuelos, tatarabuelos, que todos decían, ay, en mis tiempos no era así, en mis tiempos no era así. En todos los tiempos son diferentes. Y hemos vivido unas etapas diferentes de nuestra vida. Pero hoy lo que pasa, que estamos viviendo con lo del virus todavía, pero recuerden que muchos años atrás existían las pestes, existieron varios tipos de pestes, de hambrunas, de sequías, de todo lo demás. Y ahora lo que pasa es que con la tecnología nos damos cuenta absolutamente de todo. Ya no tenemos que esperar a que saquen las enciclopedias británicas, la luz que teníamos nosotros para cuando dejaban de leer, sacamos los libros a copiar y a ver la historia. Ahora ya todo está accesible en internet, entonces ese es el tiempo que ha cambiado. Pero ¿cómo es eso tan difícil? Nosotros, como familia pastoral, hemos empezado el año también con fe, así le voy a decir, nada más con fe. Estamos volviendo a luchar con mi papi, pero tenemos fe, que eso es hecho. Pero ayer nos reuníamos mi hermano, mi papi y yo, porque lo voy al doctor, al final nosotros nos levantamos temprano y ya no llegó el señor, no llegó el doctor. Entonces
fuimos a desayunar. Entonces, hablando, mi hermano le decía, papi, pero mi papi decía que la familia se había unido en tal año. Ahí es su familia. Y mi hermano le decía, no, papi, en realidad la familia se volvió a unir en el 2019, cuando usted está grave y usted y mi mami se perdonaron y permitieron que nosotros nos pudiéramos reunir, porque para nosotros no es, como hijos, no es fácil ir. Hoy cumplo años yo, pues entonces el sábado vamos con mi mami y el domingo vamos con mi papi. O sea, ¿me entienden? No es, pues sí, antes no se podía por muchas cosas, pero aquí es donde uno le tiene que dar gracias a la dificultad y a la crisis, porque algo bueno salió de allí. Que hemos seguido así, que en paz y armonía y todo, pues sí, siempre es, o sea, siempre hay cosas y siempre lo hay. Pero otra cosa que hemos hecho con mis hermanos es hablarnos nosotros tres y decir, siempre vamos a estar cada uno para apoyarnos. No vamos a hacer que nadie ni nada nos pueda dividir a nosotros tres. Si hay algo que tenemos que decirlo, se lo vamos a decir. Si hay algo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y nada de andar, bueno, yo le voy a decir a mi mami para que ella le diga a la vez, yo le voy a decir a mi papi para que él le diga, yo le voy a decir, no. O sea, tenemos que empezar a trabajar. Y si nosotros no lo ejercitamos, no lo vamos a poder hacer. Porque hablar es bonito, pero hacerlo es lo difícil. Entonces, en ese momento de crisis, la fortaleza de la unidad familiar es un punto importante para salir adelante. Pero también en ocasiones, en lugar de fortalecer esos lazos, permitimos que entre la división, lo que les decía, y la contienda en medio de nosotros. Eso siempre va a existir también, en la misma familia. Si las mismas parejas, los mismos matrimonios no son iguales. Desde ahí empecemos, o sea, nosotros mismos no somos iguales que nuestro cónyuge. Los mismos hijos que ustedes tienen, los que tienen hijos, saben que un hijo no es igual que el otro. Aunque hayan salido del mismo vientre, del mismo papá y de la misma mamá. No son iguales. Entonces siempre van a haber contiendas en una familia. Ahora tenemos que saber cómo ver esa adversidad y cómo salir adelante de ella. Muchas parejas, como le digo, en crisis expresan que a veces la mayoría se basa en que falta el dinero para que un matrimonio pueda fluir. Y sí, el dinero es importante, nadie dice que no es importante. Pero cuando hay amor, si es que todavía lo siguen amando, ¿verdad? Usted a la persona, si hay amor, si hay fe y si están unidos, o sea, bien dicen que es mejor comer un plato de frijoles, ¿verdad? Y no un gran banquete y uno por aquí endeudado, aparentando, diciendo que uno tiene, y la verdad uno no tiene en esos momentos. Entonces, el problema muchas veces en los matrimonios, cuando existe una crisis, es que se pierde la comunicación y la unidad. Desde que usted deja de decir lo que a usted no le gusta con amor, se va a seguir pasando. Y como vemos en Salmos 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Yahweh bendición y vida eterna. Entonces, en vez de estar todos juntos en armonía, estamos juntos en desacuerdo.
Entonces es difícil, va a ser difícil, siempre lo va a ser. Siempre va a ser difícil estar y tratar que la familia siempre esté unida. Siempre va a costar. Y muchas veces si la presencia de Dios no está en nuestra vida y en nuestra casa, es mucho más difícil todavía. Como yo siempre les he dicho, de que uno tiene que ser como uno realmente es. Si usted es de una manera aquí en la iglesia, así mismo que se refleje que usted es en su casa. Porque si no salen, después de salir de aquí de la iglesia y solo se suben al carro, empiezan a pelear, llegan a la casa y entonces aquí nada más vienen a hacer un show de que son un matrimonio, una familia feliz y no se comportan como unos verdaderos hijos cristianos, hijos de Dios. Aquí somos una cosa y fuera somos otra. Y déjelo fuera, en su misma casa. Usted es una persona totalmente diferente. Y eso, les he dicho yo de que yo he aprendido muchísimas cosas, pero una de las cosas que he aprendido desde el año pasado, pero es aprender a no estresarme tanto. O sea, de que uno se estresa y siente ese cúmulo de cosas, sí, pero hay que ver el lado bueno, el lado positivo a la vida siempre. ¿Por qué? Porque la vida de verdad es tan corta y la vida se trata de momentos y depende de cómo usted viva ese momento. Depende de cómo usted lo viva, depende de la cara que usted le ponga, así lo va a poder sobrellevar. Si usted le pone la cara mala a todo, pues claro que a todos nos pasa de todo. Si usted le pone la cara mala, pues no también le van a salir las cosas. Pero si a pesar de la crisis, usted le pone una cara buena, no es que le vaya a ser más fácil, pero simplemente, como les digo, profeta Lupita y profeta Ricky se están cambiando de casa y ha sido un caos para los pobres, de verdad. Entonces, pero Lupita me dice, no, de vida, tengo que aprender a verle el lado bueno, porque ahorita no le veo nada. Tengo que aprender a ver el lado bueno, tengo que aprender a ver el lado bueno. Pues sí, los pobres han estado todas las cosas allá y solo en un colchón están durmiendo en el lado. No, ya no veo. Ay, santo Dios bendito, pues todavía, Dios mío. ¿Me entiende? Pero es una bendición para ellos el ya cambiarse a su nueva casa. Sí, entonces no lo tienen que hacer complicado. O sea, simplemente hay que hacer lo que está en uno y lo demás hay que irlo dejando, pero hay que apresurarme el paso. Entonces, el salir de una crisis implica que sea derramada la bendición de Dios en nuestras vidas, en esa familia. En cada crisis, en cada proceso que uno pase, está Dios siempre ahí. Y si algo está quebrado, se está requebrajando, Dios no va a continuar. O sea, no es que no va a continuar estando con nosotros, pero si nosotros tomamos ciertas decisiones, es como que se detiene un poco. Y los que detenemos la bendición somos nosotros mismos, no es Dios. Como les decía el miércoles, depende de las decisiones que nosotros tomemos. En cualquier decisión Dios va a estar con nosotros, pero puede ser que en una decisión que tomé, el camino va a ser más largo. Y si hubiera tomado la otra, el camino va directo. O sea, así es. El Señor siempre va a estar, pero nos va a costar más llegar hacia donde el Señor nos ha dicho que vamos a estar. Entonces, en momentos de crisis es fundamental también el poder reconciliarnos. No puede ser que usted en su casa
usted esté viviendo un problema y usted no pueda hablar, usted no pueda dialogar y decir las cosas que a usted no le parecen. Simplemente tiene que hablar, porque a usted no le va a quedar ningún sentimiento de culpa en que yo no lo traté, yo no traté de hacerlo. ¿Y quién es el que tiene que cambiar primero? Uno mismo, antes que cambie el otro. Y eso va para los matrimonios, para los hijos, entre hermanos, entre empleados, jefes, entre todo, de una buena manera y con amor, todo se puede resolver. Todo se puede resolver. Y hay momentos que sí nos sentimos como aturdidos, como demasiado con tanta cosa. Me estaba contando ahorita que ella se sintió el viernes o ayer. El viernes. Después de estar haciendo tantas cosas en la escuela que están pidiendo y todo, el viernes viendo una película dice que empezó a llorar y José me dice, ¿y ahora qué hice? Y no había sido él, pero ella ya estaba demasiado estresada, tenía demasiadas cosas que se le salían a ella. Y es bueno, creo que le ayudó llorar en ese momento para poder desahogarse. Y después de eso, usted queda un poco más tranquila, Y así tenemos que tratar que sean las cosas. El ratito que usted necesita desahogarse y llorar, pues llore y hágalo. A mí me pasó la semana pasada, iba en el carro, mejor me paré a llorar, y hablaba con mi hermano, ya me tengo que componer porque voy para donde mi papi, tengo que componer, ya estuvo, ya. Lloré, me ayudó, sí, me ayudó. Pero también depende de con qué perspectiva usted vea la vida y con qué perspectiva usted vea cada problema. Porque a todos yo le pregunto a los hermanitos Pérez, ¿ustedes tienen problemas? Pues ya a la edad de ellos uno diría, pues sí, ya señores, ellos solo tienen que descansar, pasear, tranquilos, felices. Pero yo les pregunto y no me van a decir eso. O sea, le pregunto aquí a cualquiera. Le pregunto yo a uno, vaya, alguien que no está casado, que está bien dicho, a Brandon, ¿tú tenés problemas? Él me va a decir que sí, tanto puede ser en el colegio como puede ser en Madrid. Puede ser en varias, a donde sea. O si tiene una novia y la dicha no le hace caso. Puede ser, pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes si tienen un problema, todos tienen. Pero hay algo que no podemos, que el dinero no puede comprar, es la salud, el amor. Con salud todo se puede, y cuando hay amor, mucho más. Nosotros sabemos en la grave situación que está Tita, la sobrina de Sonita, con Robert, y mírenla, ella aquí está en la iglesia. Es difícil lo que ella está viviendo con su hija, es su hija. Pero creo que toda la iglesia estamos intercediendo por la hija de Valeria. Todos estamos intercediendo por ella, porque creemos que ella va a salir de ahí. Creemos y creemos con fe. Pero yo le digo a Tita ahorita, mira, no se preocupe, usted tranquila, usted haga sus cosas tranquilas, que ella, si el Señor la sana, la va a sanar. O sea, yo no le puedo decir eso en ese momento porque ella está viviendo la situación ahorita de crisis. Pero ¿qué le ha servido a Tita? El apoyo de Robert. Ella sola, yo creo que se le hiciera más difícil porque está Jimena. Entonces es cuando lastimosamente en la crisis es cuando muchas veces el Señor nos une más. En la crisis lastimosamente es cuando más buscamos a Dios, aunque debería de ser siempre y no solo en los problemas. Pero ahí es donde nos acordamos que sí tenemos al
lo hizo una vez, lo va a volver a hacer en cada uno. Sé que hay muchas personas con dinero que ellos estarían dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero para realmente tener una familia. Y muchos de ellos no lo tienen. Vemos más que todo a los artistas que andan en gira, que andan aquí, que andan allá, que se meten con una, se meten con la otra, la familia la dejaron por allá. O sea, ellos no tienen algo estable y eso es difícil. Así que gracias a Dios que no somos artistas nosotros. No somos eso. Sí, pero ellos, o sea, uno solo ve a veces la cara bonita. Ve cuando sale al escenario a cantar y que da y lo que usted quiera. Y cuando ellos se van ya para el hotel, o se van la vida es aquí, avión, hotel, cantar. Aquí, en tour. Pues me imagino que bonito es ir a conocer, pero que tanto tiempo les queda a ellos de ir a un país a realmente conocer, no. Entonces, ¿cuánto darían ellos por tener una familia? ¿Cuánto pagarían ellos? Quizás hasta a veces para poder contarle sus cosas a alguien. Porque hay gente adinerada que está sola. Y que el poder y el dinero dicen que los hace felices, pero no es así. Y tercero, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestro máximo potencial? En tiempo de crisis, hacemos cosas que nosotros mismos creíamos que no podíamos hacer. Pero hasta que no llega la crisis y usted no es impulsado a hacer algo, hasta ahí no sabía usted que lo podía hacer, porque no estaba acostumbrado. Entonces, para eso es que usted aproveche la oportunidad que le está dando la crisis para poder salir de ahí y ver que en medio de esta crisis usted va a salir adelante o con fe, o con su matrimonio, con sus hijos, con el trabajo, con las finanzas, con cualquier cosa. Usted puede salir fortalecido y usted puede dar su máximo potencial al que no está usted acostumbrado. Necesitamos sacar como esa tenacidad, ese espíritu de nunca decir yo no puedo. Por lo menos diga voy a tratar de hacerlo. Es diferente, lo está tratando de hacer. Pero si de una vez dice no, yo no puedo hacer eso, y ya intentó. No lo ha intentado. Entonces por lo menos hay que tratar de hacerlo. Como les digo, hay tantos ejemplos que se podrían dar de cómo se desarrolla el máximo potencial de uno. Como les decía el miércoles, pero como hay muchos que no vienen el miércoles, se lo voy a repetir, hay muchos empresarios que han salido, que tienen esa visión en su crisis, en la crisis más terrible que han tenido en su vida. Y les ponía yo porque somos fan de Mickey Mouse, a Walt Disney, el que nadie creía en él, en un cuartito, harapiento, o sea, así mugroso, el ratón. Y todo comenzó como un ratón para el imperio que ahora es. Y hay mucha gente que en medio de la crisis ha salido adelante. Muchos. Entonces, ¿qué nos va a detener? Si ellos son gente natural, que imagino que sí escucharon de Dios en algún momento, pero ¿qué nos va a detener a nosotros que tenemos de nuestro lado al Rey con nosotros? O sea, no nos puede detener absolutamente nada. En crisis, como les ha comentado Sara, en pandemia, ellos abrieron
ante todo, contra todo pronóstico, pero está ahí y el Señor va a cumplir toda la palabra que le ha dicho a Oscar y a Sara, con todos los negocios que van a ir haciendo, que se van a ir reproduciendo, va a estar ahí. Le pregunto, ¿a qué tenemos a Gracia y a Paco? ¿Les ha costado salir adelante? Sí, pero ¿qué las llevó a ellas a abrir ese salón? ¿Fue la crisis o no fue la crisis? Gracias. Fue la crisis. Vieron una oportunidad que ellas sabían hacer cosas de pelo y eso. Vieron la oportunidad y lo hicieron. Tenemos que ver de la oportunidad y tenemos que ver el lado bueno a la vida. Por eso es que aquí en la iglesia a mí si me preguntan, a todos les voy a decir yo, sí, no, tranquila, no se preocupe. A mí no me va a ver enojada ni nada. No vale la pena. Así no vale la pena enojarse. No vale la pena. Trate de vivir cada momento como que fuera el último de su vida, como dice. O sea, trate, si quiere descansar en su casa, diga, qué rico estoy descansando aquí, Dios mío, gracias porque me hace descansar. Si va a comer, gracias Señor, porque estamos aquí compartiendo esta comida. Gracias Señor por todo. Gracias. O sea, tenemos que dar gracias absolutamente por todo. Por todo. Me hubiera importado que parecíamos, bueno, yo parecía bajadita, yo allá en Qatar, que lo que nos hacíamos con mi hermano, me decía, Chelita, aquí estamos, vea. Aquí estamos, vea, Chelita, que parece mentira. Es así, esto parece mentira, pero qué belleza. O sea, si de verdad por acostarnos tarde no nos alcanzó el día, porque nunca salimos de mañana. Pero no nos alcanzaban ni los ojos. Yo durmiéndome en un restaurante, yo decía, ay no, me decía, ¿qué te pasa? Tengo sueños, se me cierran los ojos, no me quiero dormir. Sentada ahí, me daba cólera, porque uno no le alcanza los ojos para ver las bendiciones de Dios. Y así es que lo tenemos que ver. No nos va a alcanzar la vida para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y si vuelve la crisis, vuelve un proceso, pues se va a volver a levantar de ahí. No se va a quedar ahí, porque tiene a Dios de su lado, tenemos a Dios de nuestro lado. Y ya para terminar, pues la principal oposición para salir de la crisis es el temor. Nos invade el temor. ¿Y qué va a pasar si yo hago esto y no lo voy a hacer bien? ¿Y qué pasa si yo hago aquí y muevo esta pieza y después pero si es que si no tratan nunca lo vas a ver. Le da miedo confrontar a la gente, le da miedo, o sea, confrontar a la gente, pero le digo con amor. Le da miedo. Tenemos que ser al que yo paso regañando porque yo lo veo a él y él me comparte cosas, es a José Luis. No, le digo, ¿en qué cambia esa cara? A mí no me va a sacar. Vean, así le digo, ya no, ya estuvo. Véale, haga otra cara. Sí, es difícil, como le digo yo, desde el tráfico, es difícil. Que yo ya gracias a Dios ya logré cambiar eso, pero lo he decidido hacer. Mire, con el maestro que nosotros tenemos de la manejada, no quiera que sea mi papi, se alienan, los dos son, aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. Mi papi voy yo manejando y él para la parte. Aquí, no aquí. Sí, papi, no es que aquí no se ve. Aquí, sí, papi, sí. Mira, ese se metió. Y él se aceleró. Y yo, papi, papi le
el nombre de Jesucristo, que nosotros le ha confiado tanto a usted como a mí formar una familia. Usted crea en esta hora que tanto ustedes, los que están casados, como los que no están casados y tienen hijos, crean que sus generaciones son benditas. Que las generaciones, hasta 1000 generaciones, como dice esa canción, son benditas, benditas y benditas. Que no hay nada ni nadie que se pueda poner en medio para quebrar su familia. Si usted ha decidido hacer un hogar con esa persona, hay que hacerle ganas, por muy difícil que sea. Y dele gracias a Dios absolutamente por todo. Trate de no quejarse. Trate de decirle, Señor, aún que me siento mal, gracias. Aún, Señor, que todavía yo no veo, pero la misma alabanza nos da ánimo. Aunque no lo veo, Señor, tú estás obrando en mi vida. Estás haciendo algo en mí. Estás haciendo algo. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Va a apagar fuegos.